Bueno, llegamos a Mendel, la parte más difícil de explicar sin pizarrón, así que paciencia por favor con la profe. Mendel, austríaco, hijo de campesinos, devenido en monje. La carrera religiosa en aquellos tiempos nació en 1822. En esos tiempos, para un hijo de campesinos, la carrera religiosa era una excelente oportunidad para tener acceso a los libros, a las universidades, a las bibliotecas. Así que eso ayudó. Muchos de los religiosos de esa época eran grandes estudiosos que accedían al estudio de ese modo. Mendel se dedicó a estudiar ciencias, se dedicó a estudiar matemática. Quería ser profesor, pero le fue mal. Lo bocharon como profesor. Se ve que no era tan buen profesor como quien tienen acá. Hizo cosas mucho más importantes. ¿Qué hizo Mendel? Se fue a su monasterio, se dedicó a ser monje. Como muchos de los monjes que se dedicaban a una vida retirada, estuvo dedicándose a la parte de hacer huerta, de cocina, de mantenimiento, y seguramente se aburría porque era una mente inquieta. Entonces, ¿qué hacía? Mientras se dedicaba a cultivar lo que los libros llaman guisantes, pero para nosotros son más conocidas como arvejas, cultivaba distintas variedades de arvejas y observó que cada una de esas variedades tenía características diferentes, justamente por eso eran variedades. Entre esas características, por ejemplo, estaba el color de la semilla, el color de la arveja. Algunas eran más amarillas, otras eran más verdosas. Otra característica, textura de la semilla. Algunas eran arrugaditas y algunas eran lisas, ¿sí? Otra característica, color de la flor. Esta es la flor, pongámosle, se parece bastante a lo que es la flor de las arvejas, especie Pisum sativum. Entonces, ¿qué hizo? Se dedicó a estudiar qué pasaba cuando él cruzaba plantas que eran de distintas... Ese que escuchan ahí, vientos, también escuchan a mis vecinos que están en la pileta. Mientras yo trabajo para ustedes. Mendel, monje austríaco que estudió ciencias matemáticas. Tuvo acceso a eso y mientras cultivaba arvejitas, y se debería aburrir bastante, se dedicó a empezar a observar qué era lo que pasaba cuando iba haciendo los distintos cruzamientos. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un cruzamiento de plantas que tienen semillas amarillas con plantas que tienen semillas verdes? Él trabajaba con variedades, lo que se conoce también como líneas puras. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven esta flor, este dibujo de flor de arveja, van a ver que tienen estos pétalos que son así como cerraditos. Ustedes pueden ver en muchas flores, ¿sí?, de las que suelen tener chauchas, que tienen este tipo de forma, donde tienen un pétalo que es como vuela así, y otros pétalos que forman como una cavidad cerrada. Adentro de esto están las estructuras reproductivas de la flor, que las pueden ver acá en este esquema. Van a estar el ovario y van a estar las anteras, que son las estructuras reproductivas masculinas de las flores. Las flores, al tener estos pétalos que encierran las estructuras reproductivas, tienden a autopolinizarse. Puede haber reproducción cruzada, siempre la hay. Y ahí ocurriría la reproducción cruzada. Pero al estar encerradas las partes reproductoras dentro de los pétalos, tienden a tener mucho grado de autopolinización. Con lo cual es bastante fácil mantener líneas de individuos que mantienen, o sea, variedades puras donde ciertas características se conservan. Por ejemplo, todas estas plantas que se autopolinizan tienen solo la información para color blanco de la flor, ¿sí? Las flores solamente son blancas. Entonces, como se van a autopolinizar, no viene ninguna información rara de afuera y toda la descendencia va a ser blanca. Lo mismo va a pasar si tenían sus semillas lisas y de color amarillo. Esa característica se va a mantener generación tras generación, porque no ingresa ninguna información nueva. Lo mismo con las otras, supongamos que tenían
sus semillas de color verde y arrugaditas, y flor violeta, ¿sí? Como se van a autopolinizar, la única información que tienen es esta, y no va a estar ingresando desde afuera otra información, con lo cual generación tras generación, una planta que tiene flores violetas y semillas verdes y arrugaditas va a dar lugar a plantas que tienen flores violetas y semillas verdes y arrugaditas. Cuando nosotros producimos cruzamientos entre distintas variedades, ahí pueden empezar a pasar cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hizo Mendel? ¿Qué es lo que se hace? Primero observó mucho tiempo y eligió muy bien algunas características que él quería estudiar y no cualquiera. Estudió, como les decía, color de la flor, color de la semilla, textura de la semilla, que podía ser arrugada o lisa. El color de la chaucha también puede ser amarillo-verde, pero es una variedad independiente del de las semillas. Las chauchas también pueden tener una textura más arrugada o más lisa, y también eso es independiente de lo de las semillas. Entonces ahí ya vamos como con 5 caracteres. Y luego tenía algunas variedades que eran enanas, es decir, las plantas crecían no más de determinada altura, y otras variedades que eran altas, bueno, podían crecer hasta determinada altura, que no sé cuánto sería, supongamos que unas andaban en los 50 centímetros y otras en alrededor de 1 metro. Y finalmente, si la floración aparecía solo en la región terminal o si aparecía a lo largo de todo el eje de la planta, es decir, si era apical o axial. Cada una de esas características eran características de todo o nada, cualitativas. Tenía flores violetas o flores blancas, no había nada en el medio, ¿sí? No había violeta clarito ni ninguna cosa extraña. Tenía semillas rugosas o semillas lisas, no había nada entre rugoso y liso, y así sucesivamente. No tenía cosas raras que le aparecieran en el medio y que le impidieran distinguir entre una característica y la otra. Eso fue el resultado de haber observado mucho y de haber elegido de manera inteligente las características que quería estudiar. Como yo les había contado que tenía formación matemática, le gustaba la matemática, hizo algo muy novedoso, que fue aplicar el análisis matemático al análisis de los resultados. Entonces hizo una estadística, que es algo que hoy en ciencia hacemos de manera rutinaria. Sobre cualquier resultado que tenemos necesitamos tener una gran cantidad, un N grande, ¿sí? Una gran cantidad de casos de análisis, y sobre eso aplicamos una estadística. En ese momento, cuando él lo hizo, no se estilaba hacerlo, y el haber hecho ese tipo de análisis fue un aporte muy grande para que ese resultado fuera muchísimo más robusto de lo que hubiera sido si hubiera sido una observación más informal. Observó no solo la primera generación, sino que sostuvo sus experimentos y observó lo que seguía sucediendo generación tras generación. Eso también fue muy importante. Ahora, cuando empecemos a ver en qué consiste el experimento, vamos a entender por qué. Entonces, partiendo de una hipótesis muy específica que le permitió, gracias a su observación ordenada, diseñar una serie de experimentos lógicos muy ordenaditos y poder analizarlos de manera bien sistemática y organizada, comenzó la etapa experimental.